entonces, este es el primer PDF en donde hicimos lo del ejercicio del seguidor, sumador, restador, amplificador inversor y no inversor. Esta es la primera parte del seguidor, donde se plantea un ejercicio en donde comprobamos primero un divisor de voltaje en donde tengamos 5 voltios en una R2. Aquí están los cálculos. Para una resistencia que hicimos 5 voltios con una alimentación de 12, calculamos la corriente que genera y calculamos la resistencia que necesitamos para consumir lo restante. Montamos en multisync, comprobamos, montamos en físico y comprobamos. Para lo mismo, añadimos una carga que se supone que debíamos alimentar con 5 voltios. Y vemos que en el momento de añadir dicha carga, se edita el voltaje. Esto se debe a que en el momento que se añade la carga, la resistencia de ese punto cambia de conexión. Ya no es simplemente el divisor de voltaje, sino que también tiene un divisor de corriente. Al generarse esto, entonces lo solucionamos con lo que podemos ver esto, un seguidor de corriente, un seguidor de voltaje. En este punto, lo que funciona sería de esta manera. Tengo este voltaje aquí seteado. En este punto entra, se setean los 5 voltios. Se supone que aquí en la salida entonces yo voy a tener mi mayor voltaje, que vendrían siendo entonces esos 5 voltios. Como la salida no inversora y la salida inversora buscan tener el mismo voltaje y ya yo tengo 5 voltios en la no inversora, la salida de los PAN, que vendría siendo en este caso mi pin 1, va a buscar también tener 5 voltios para que la inversora tenga el mismo valor. Por eso en el momento de montar esto, tanto en físico como en multisync, me genera los 5 voltios en la salida de los PAN. Aquí hay un video explicando el proceso. El ejercicio amplificador inversor vendría siendo esta, cuya combinación, la idea es introducir un voltaje de referencia por el pin inversor de los PAN y obtener un voltaje amplificado en la salida. El mismo voltaje amplificado se obtiene con una fórmula. En el caso del inversor, D menos el voltaje de entrada multiplicado por la ganancia, que es R2 entre R1. Tenemos entonces aquí las imágenes de algunos. Aquí podemos presentarle lo que nosotros tenemos hecho. Este es el comparador inversor. Si vemos, aquí lo ponemos a correr para un voltaje de menos 1 de entrada, una resistencia de 100K y una resistencia aquí de 350K. Estos nombres están al revés, pero se sobreentiende cuál es cuál. Tenemos un voltaje salida amplificado de 3.4786, que es aproximadamente los 3.5 que me exige esta tabla. Aquí lo podemos ver. Vamos a presentarle ahora uno del amplificador no inversor, que vendría siendo este, cuya voltaje de referencia se introduce por el no inversor y la comparación la hace y generamos entonces un voltaje amplificado de valor positivo. Claro, dependiendo cuál sea mayor. Nosotros entonces vamos a presentar, quitamos este multímetro, el comparador no inversor vendría siendo este. Vamos a poner valores. Para R tenemos 100K. Vamos a ponerlo aquí. Sería 100K. Y para RS 250K. 150. El voltaje de referencia que vamos a introducir, vamos a poner el de menos 1, que es el que le corresponde a esta parte de la tabla. Menos 1. En el momento que lo corremos, el voltaje amplificado, podemos ver ahí que debía ser de menos 3.5 la salida, el out. Y aquí lo podemos ver, 3.509. Para el siguiente, vamos a presentar este circuito de aquí. Es el sumador inversor. En donde vamos a tener las conexiones hechas de la siguiente forma. Tenemos 2 voltajes de entrada que se van a introducir en el pin no inversor, en el pin inversor de los PAN. Y en la salida va a tener entonces un voltaje calculado entre los dos que le introducimos. Esta R de aquí vendría siendo mi RF, que sería una R de realimentación. Aquí seteamos un 0, que vendría siendo para comparar. ¿Qué pasa?
En el momento que nosotros ponemos estos dos voltajes, otra vez los pines del OPAN siempre buscan ser cero, tanto el inversor, siempre buscan tener el mismo voltaje, tanto el del inversor como el del no inversor. Al tener un cero aquí, porque ya se tiene un cero en el no inversor, aquí en la salida busca tener un promedio con respecto a los dos voltajes o más incluso que yo le esté introduciendo. Por eso estos datos terminan siendo sumados y presentados aquí en la salida como tal. Para la tabla vamos a realizar esta primera parte, vamos a poner de entrada 1.5 y menos 3.5. Aquí vamos a poner 1.5 y aquí menos 3.5. Y la salida debería ser de 2. ¿Verdad? Aquí presentamos el multímetro y ponemos a correr el programa y aquí podemos ver una salida de 1.999 que redondeado serían igual a 2. Para el siguiente, este vendría siendo el restador, este ejercicio. Este vendría siendo el restador. Funciona de la misma manera. En este caso nosotros introducimos dos voltajes diferentes. Uno va a ser introducido entre dos resistencias al pin inversor, otro entre dos resistencias al pin no inversor. Lo que va a hacer es lo mismo, va a comparar ambos pines, va a tratar de que tengan el mismo valor, sacando ese promedio para que ambos pines tengan el mismo valor. En la salida lo que va a tener es una diferencia de los dos pines de entrada. En este caso hay que considerar los signos. En este caso hay que considerar los signos, ya que si tengo dos signos negativos, los voltajes vendrían siendo sumados. Si tengo dos signos negativos, los voltajes serían restados, etcétera, etcétera. Como es un signo negativo, el segundo dato puede cambiar de signo. Por ejemplo, yo tengo menos 1, menos 3.5. El 3.5 sería positivo y la diferencia me daría 2.5. Presentando esto aquí, mi primer voltaje vendría siendo este, el que entra a la patilla no inversora. Yo tendría aquí menos 1 como voltaje. Y en mi voltaje número 2 yo tendría menos 3.5. Entonces menos 3.5. Al presentar la salida y correr el programa, aquí puedo ver la salida de 2.5 que se supone que es la que yo seteé en ese momento. Básicamente esa es la explicación de cómo funciona, cómo se hacen y la demostración de los ejemplos. Muchas gracias. Ya, ¿qué está agregando?